Estupendo, pues buenas tardes a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Siempre os digo que los que después de un día entero de trabajo os metéis otras 2 horas más a hablar de agilismo y de agilidad y no sé cuánto, o sois unos héroes o estáis muy enfermos, una de dos. Yo quiero apostar por la primera, ¿no? Una de las cosas que digo que es muy grande de esto de la agilidad es que yo que ya peino canas, me acuerdo de toda la época pues del CMMI, de la ISO 9000, del cuadro de mandos integral, de la planificación estratégica, del SOX y tal. Yo no recuerdo a la gente haciendo meetups de la ISO 9000. ¡Ah, Dios, vamos a hablar de la ISO! Y la semana que viene hablamos de las auditorías. Os juro que esto no ha pasado en ningún sitio del mundo, ¿no? Y sin embargo, de repente, con esto de la agilidad ocurre que la gente se sale después de un día de trabajo y quiere seguir hablando y hay entusiasmo. Entonces, algo hemos tocado ahí interesante, ¿no? Algo que es distinto de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, creo que sois todos unos héroes. Es un meetup, ¿vale? Yo sé que muchas veces, de hecho, me han colocado un micro que he dicho que no, vamos a ver, es que es un meetup. Ya, pero mira, para grabarte, digo, no, pero es que para que hable todo el mundo. Pero como tú eres el que vas a hablar más y yo, que no quiero hablar yo, que es un meetup, que se supone que tenéis que trabajar todos. Pero bueno, yo entiendo que también paso por aquí y cuando paso pues a muchos os apetece pues, oye tal, tú que has visto mundo, tú que has viajado mucho, la semana pasada estaba en Estonia y ¿qué clase de problemas pensáis que tienen los escandinavos con el mundo de la agilidad? Es que el Product Owner no viene a las planning, no, en serio, entonces es lo mismo en todos lados, ¿no? Entonces bueno, pues sí, hay veces que a la gente le sirve y le dice, ostras, pues no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? A todo el mundo al final les pasan las mismas cosas, pero como os decía, yo quiero que esto sea participativo, que sea de grupo, que no sea una charlas mías tenéis grabadas un montón en YouTube y todas estas cosas. Entonces me gustaría que intentarais hacer un grupo cuando yo os diga ya, ahora mismo escuchadme un poquito las instrucciones, vais a hacer un grupo con otras 3 personas más que no conozcáis, ¿vale? Intentad formar un grupo de 4 y vamos a jugar a un juego que a mí me gusta mucho para abrir estas reuniones y luego juntaos con ese grupo, porque os pondré ejercicios y me gustaría que trabajéis con ese grupo de 3 personas a las que no trabajáis. Ángel, es que no somos múltiplos de 4. Bueno, pues 5, pues 3, tampoco pasa nada, no hay que seguirlas, no somos ágiles, nos adaptamos a las circunstancias, ¿vale? Entonces, grupos de 4 personas y vais a jugar a un juego muy divertido que se llama 2 verdades y una mentira, ¿vale? Y este juego, algunos lo conocéis, consiste en que cada uno de vosotros vais a contar 3 cosas sobre vosotros mismos y una de ellas es mentira y los otros tienen que averiguar cuáles son, ¿no? Entonces yo contaría y diría, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Medinilla, yo una vez empecé a andar y andé 100 kilómetros seguidos, estuve 20 horas andando, hice 100 kilómetros, me encantan los gatos, me parecen unos animales adorables y una vez perdí 40 kilos de peso. Entonces, ¿cuál es la mentira? Los que me conocéis sabéis todos que yo considero que los gatos son bestias egoístas, alimañas infectas que deben de ser erradicadas de la faz de la tierra, ¿no? Entonces grupos de 4 y os voy a dar 10 minutos para jugar, 5 minutitos, vamos a hacer rapidito, 1 minuto cada uno tiene para contar, 2 verdades, una mentira y los demás tienen que averiguar cuál es. 5 minutos, grupos de 4, 2 verdades, una mentira, adelante. Veo algunos con cara de despistados, ¿eh? Esto es de nuevo en el agilismo. Lo que hacemos en las reuniones, meetups, en muchos cursos, en muchas conferencias es, si vemos a alguien con 2 manos levantadas, es la manera que yo tengo de recuperar el control de la sala como facilitador sin decir silencio, cállense, que sería una manera agresiva. Lo que hacemos es distribuir el control de la sala y distribuir esa señal. Entonces, cada vez que ustedes vean a alguien de la sala con 2 manos levantadas, lo que hacen es que cierran la conversación que están teniendo, no hace falta callarse de inmediato, pero sí la intentan cerrar y levantan también de nuevo sus 2 manos para que la señal se vaya repitiendo, ¿no? Y todos levantamos. Y el ejercicio termina cuando todos hemos levantado. Entonces vamos a intentarlo una vez más, a ver si se ha entendido. Yo hago así, por ejemplo. Y este meetup está patrocinado por Rexona, el desodorante que no te abandona. Entonces, o sea, ese chiste es de Maroto, de mi amigo Ángel Díaz Maroto, mi compi, que siempre lo hago muchas veces. Correcto, no, bueno, pues es un buen truco que os lleváis también puesto para facilitar vuestras reuniones y tal. Muy bien, oye, ¿alguna mentira muy grande que se haya contado en algún grupo que alguien quiera compartir con la sala? ¿Cuál? Que había hecho un viaje por Sudamérica en bicicleta. Ah, bueno, pero eso no es tan terrible. Una vez pregunté y dije, una mentira muy grande que se haya contado, y dice uno, este ha dicho que estaba casado. Digo, no es tan feo, hombre, no es tan feo el chico para que sea una mentira tan terrible, ¿no? ¿Alguna verdad sorprendente que hayáis descubierto de alguien? Ella, que fue salvavidas.
Salvavidas, wow, interesante. En Perú hace poco tuvimos una chica que había sido atleta olímpica representando a Perú y yo, perdona. Y digo, ¿pero esa es la mentira? No, no, es verdad, fui atleta olímpica. Y yo, joder, fue súper espectacular, ¿no? Este ejercicio está bien porque dentro de que es divertido, a veces que lo jugamos en equipo y descubrimos cosas así, ¿no? Es decir, hay cosas de nuestros compañeros que la gente, ostras, ¿cómo no nos has dicho nunca que había sido salvavidas? No me preguntasteis, ¿no? Es decir, no se nos ocurrió preguntarte, oye, ¿tú has sido salvavidas? Entonces, bueno, pues es una forma también a veces de salir un poquito de lo normal y de conocer a los compañeros de una manera mejor. Oye, lo que os voy a pedir como primer ejercicio en grupo, ¿vale? Os voy a pedir que toméis una decisión y luego vamos a utilizar el espacio de la sala. Lo que quiero es que como grupo decidáis si las personas cambian o las personas no cambian. Si las personas son como son y esto es lo que hay y hay que contar con que el que es agresivo y hay que tratarlo como agresivo y el que es tímido y hay que tratarlo como tímido, o no, el que es tímido se puede convertir en un extrovertido, el que es agresivo se puede convertir en un pacífico. Entonces, tomad una decisión en equipo y una vez que decidáis a qué nivel estáis comprometidos, los que pensáis que las personas no cambian para nada nunca, os vais a ir al final de la sala donde están esas pizarras y los que pensáis que, bueno, que cambiar es una cuestión de cómo te levantas cada mañana, pues os venís al frente de la sala y lo que no quiero es que acabe toda la sala en el medio, ¿vale? Quiero que os mojéis un poquito, oye, sí la gente cambia, no la gente cambia, entonces tomad una decisión en equipo, levantaros y colocaros en la sala en un sitio para que veamos cómo opina la sala respecto del cambio de las personas. No sé, pero yo aquí estoy viendo un poco de presión de grupo, ¿eh? De repente tú dices, ostras, ¿cómo me coloco yo ahora aquí al fondo, no? Está todo el mundo allí. Yo creo que hay un poquito de ejemplo de presión de grupo. Sí, la gente cambia, sí, así de fácil, es cuestión de querer cambiar, ¿sí? ¿Qué opináis? Contadme. Bueno, estupendo. ¿Alguna otra opinión más sobre el cambio de las personas? Yo también de las circunstancias que se presenten, abogado, por ejemplo, nos dice constancia. Quiera o no quiera. Yo creo que también tiene que ir de la mano de un tema de conciencia y reflexión para poder llegar al cambio. ¿Correcto? Y de experiencia también. Sí. Yo creo que se puede cambiar hábitos, se puede cambiar conductas, pero la base es muy difícil. Entonces vénganse un poquito más para acá. ¿Todo el grupo está de acuerdo en esto o hay división en el grupo? No, ahí sí vamos a pedir que el grupo sea efectivamente. Más opiniones. Bien. Yo me coloco aquí en medio, ¿eh? Yo digo, sí hay cambio, pero no es fácil, hay que querer, hay gente que no quiere cambiar, hay gente que se queda igual toda la vida, hay gente, entonces sí, yo me quedo aquí a gusto, no pasa nada. ¿Alguna otra opinión más? Yo pienso que el cambio es el aprendizaje. O sea, si hoy día yo me levanto, aprendo algo, en la tarde no puedo decir que es lo mismo que mañana, por ende, algo cambia. Interesante. Más. Creo que la gente cambia al obtener algo, y en el momento que lo obtiene, no sé si mantenga el cambio. Y que tenemos propósito, ¿Correcto? Yo opino que al final nosotros somos por las cosas que hacemos. O sea, si cambiamos hábitos, cambiamos actitudes o cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, vamos a estar cambiando. ¿Correcto? Para un cambio se necesita un estímulo tal que rompa el paradigma y que rompa el esquema y la comodidad para generar ese cambio. Hay muy buenas notas, sería bueno además que fuéramos tomando nota mental. Para que haya un cambio tiene que haber un propósito, tiene que haber un quiero algo, para que haya un cambio tiene que haber un aprendizaje, tengo que ir incorporando cosas nuevas, para que haya un cambio tiene que haber unas experiencias, tengo que probar cosas, para que haya un cambio tienen que cambiar mis comportamientos. Hay veces que uno dice, sí, bueno, puedo cambiar algunas cosas, pero en la esencia a lo mejor hay una base, lo que llamamos el carácter basal, ¿no? Con el que nace genéticamente. Hay gente que genéticamente puede ser más proclive a ser más emocional o más racional. Entonces, bueno, pues sí, todo ello son cosas con las que puedo sintonizar. Una cosa, partiendo de la base de que la inmensa mayoría de la sala o la totalidad de la sala coinciden que las personas cambian si tienen un propósito, si van incorporando conocimientos, si van incorporando experiencias, si van cambiando acciones, si van teniendo un hábito, van cambiando una serie de comportamientos. ¿Cómo aplica esto a las organizaciones? Y lo que vamos a hacer es que los que digan, no, las personas sí, pero las organizaciones son entes inamovibles, nos vamos a ir moviendo hacia esta zona de la sala, de nuevo una decisión en grupo, ¿vale? Y los que digamos, no, las organizaciones es cuestión de, bueno, pues mañana rediseñamos la organización y la organización cambia y ya tiene otra cultura distinta y ya está, pues nos movemos hacia esta parte de la sala, ¿vale? Si queréis, pues como estamos todos muy apelotonados, normalmente suelo tener gente un poquito más distribuida, en aquella zona de la sala las organizaciones no cambian. En aquella parte de la sala, las organizaciones sí cambian. Y en medio,
Niveles. Tenemos una distribución quizá un poquito más amplia de la que teníamos antes con las personas. Parece que con las personas estábamos más de acuerdo con que las personas cambian. Cuando hablamos de las organizaciones tenemos a la gente un poquito más distribuida, ¿no? Hay gente que está un poquito más hacia esta zona de uy, cambiar una organización es difícil, sí, pero no siempre cambia. Y luego hay gente que estáis más acá, que es como, no, pues claro, cambiar una organización, pues le das al botón y ya, pues cambiamos, que serían los de este lado. Opiniones. ¿Cambian las organizaciones? ¿No cambian? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí. Yo creo que cambian, pero no es automático. Ujú. Para hacer el cambio necesitan estar liderados, tienen que existir agentes de cambio que estén preocupados de la cultura, porque la organización no es igual que las personas. La organización no es igual que las personas. Muy buena esa. Más opiniones. Por lo general, este tipo de cambios son cambios de segundo orden, que son cambios profundos dentro de un conjunto de personas. Quizá cambiar una persona puede ser un poquito más fácil, pero cambiar un conjunto de personas es un poco más profundo y es totalmente un cambio de segundo orden, a diferencia del primero, que puede ser algo mucho más inmediato. Más. Si bien una persona puede cambiar, esa persona va a tener un orden jerárquico o un jefe. Ese jefe puede que no cambie. Y él es el que está dando resultados a su jefe. Entonces, por ende, no sé si sea muy directo el cambio. Correcto. Sí, en base como a realizar el mismo lineamiento desde las cabezas de la organización. Si las cabezas no están alineadas con el cambio que se quiere generar, es difícil que se pueda completar. Muy bien. Más. Creo que los cambios, o sea, en una organización, además de las cabezas, también es importante que los equipos se acomoden y que aprendan a trabajar de otra forma. Porque la cabeza de una empresa estar cambiando y el equipo puede estar muy cómodo con su forma. ¿Alguna más? ¿Sí? Depende del tipo de empresa, Ujú. en qué nivel esté, tiene la capacidad para tener un cambio o no, ¿no? Ajá. No todas pueden llegar y cambiar. Hay algunas más jerárquicas y ese les va a costar más a tomar, por ejemplo, un modelo de agilidad. Y por otro lado está el liderazgo, ¿no? Como decían ustedes, que es lo ejecutivo, ¿no? Ese liderazgo, cómo está impulsando el cambio. Pero depende mucho del tipo de empresa. Ya también, Sí. si va a hacer el cambio, tienes que estar dispuesto al fracaso. Porque no hacer el cambio te asegura el éxito. Correcto. Bueno, no cambiar también puede ser un síntoma del fracaso. Dentro de los aspectos también hablamos, por ejemplo, necesidades de mercado. A veces hay que cambiar porque cambiando el tema de la digitalización se dio en el grupo y al cambiar las personas, cambiar la cultura, también se generan cambios en la organización. Otro tema es la velocidad en que estos cambios se presentan en la organización. Correcto. ¿Qué velocidad cambia la organización? Fíjense que la impresión que estoy teniendo, y es una impresión, puede ser correcta, incorrecta, puede ser muy personal, es que el tipo de argumentos que estamos utilizando cuando hablamos de organizaciones son totalmente distintos de los que estamos utilizando cuando hablamos del cambio de las personas, ¿no? Antes, cuando hemos hablado del cambio de las personas, decíamos, claro, una persona lo que quiere es querer cambiar, que haya un propósito, adquirir una serie de conocimientos, unos hábitos, unas prácticas, ir haciendo una experiencia y con eso vamos consiguiendo el cambio con el tiempo. Cuando hablamos de organizaciones, de repente decimos, no, pero es que si no están alineados los de arriba, no, pero es que independientemente de los de arriba, los equipos, no, pero es que una organización no es como una persona, no, pero es que el éxito sí, el éxito no, qué es lo que estamos buscando, qué tipo de cambio es el que estamos haciendo. Hemos cambiado el discurso por completo. ¿Se dan cuenta? De repente cuando hablábamos de cambiar una persona, todos teníamos una idea muy alineada, cambiar una organización y de repente parece que estamos hablando de algo totalmente diferente. No sé hasta qué punto, claro, son dos cosas distintas, una organización, una persona, pero hasta qué punto son tan distintas, hasta qué punto no. Les voy a pedir otro ejercicio y este va a ser muy binario, les voy a pedir que se mojen en sí o no, es decir, como grupo decidan si es más fácil cambiar a una persona que cambiar a una organización y en ese caso se van a venir a esta parte de la sala. O como grupo decidan si es más fácil cambiar a una organización que cambiar a una persona, en cuyo caso se vienen a este lado de la sala. Más fácil cambiar a una persona, más fácil cambiar a una organización. Y aquí se tienen que mojar. Correcto. Mayoría de las personas consideran que es más fácil cambiar a las personas que cambiar a las organizaciones. Algunas personas consideramos que es más fácil cambiar a las organizaciones que cambiar a las personas. Argumentos en favor de por qué cambiar a una persona es más fácil que cambiar a una organización. Por términos de variables, la organización puede conllevar al ser más gente, muchas más variables, estructurales, qué sé yo, funcionales, de forma, qué sé yo, mientras que la persona podrían ser menos.
¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Se describe una organización con menos variables. Se describe una... Aquí el peer pressure está duro, efectivamente. Se describe una organización quiero decir, se describe una persona con menos términos y variables de los que se necesitan para describir una organización, una cultura. ¿Qué es más fácil de describir, una organización o una persona? Muchas veces nos tenemos, yo me atrevería, aquí ya me voy a mojar y me atrevería en esta parte del ejercicio a decir, ven, por eso están fracasando a la hora de cambiar sus organizaciones. Porque ustedes piensan que lo difícil es cambiar a las personas, que cambiar la organización es fácil. Es decir, no, realmente para mí, yo me pondría aquí, yo diría, cambiar a una persona es muy difícil. Muy difícil, porque lo primero que necesitas es que esa persona trabaje mucho en ello, quiera, tal. Pero las organizaciones creo que se pueden cambiar con menos necesidad de convencimiento íntegro de todos y cada uno de sus participantes. Es decir, hay muchas veces que cambiamos la forma en la que la gente conduce cambiando una norma de tráfico y al final la gente se adapta a la nueva norma de tráfico. Y es hacer un clic en un documento, ¿no? Básicamente, y comunicarlo de alguna forma. Mientras que cambiar a una persona que es agresiva y decir no comuniques de una forma agresiva, no te enfades, no agredas, no chilles, no subas el volumen. Hay gente que no lo consigue en una vida, ¿no? Y no es tan fácil como decir, no hagas. Entonces, para mí, mi experiencia, no digo ni que... Y luego también, evidentemente, dependerá de la persona y de las organizaciones, con lo cual no hay respuestas correctas ni incorrectas. Pero mi experiencia ha sido mucho más difícil a la hora de cambiar personas que a la hora de cambiar organizaciones. Por una organización en un momento dado puedes reorganizarla, cambiar los procesos, cambiar los roles, cambiar las herramientas y de alguna manera empieza a haber un cambio, ¿no? Pero a una persona le cambias el bolígrafo por otro, le acabas de cambiar la herramienta y la persona no cambia. Y le cambias el proceso y le dices, ahora ya no te levantas a las 8, te levantas a las 9... y la persona no cambia, ¿no? Entonces, y de repente dicen, no, a partir de ahora cuando te encuentres con algo que te frustra, lo que haces es que te levantas, vas y abrazas a la otra persona y ya le has cambiado el proceso, ¿no? ¿Y sigue el proceso? No. Entonces de repente ahí me resulta más complicado muchas veces trabajar con una persona que trabajar con una organización. Había una mano levantada, por favor, gracias. Y lo que me pasa con tu ejemplo es que son tal vez cambios bastante disímiles de comparar, porque realmente cambiar a una persona, el ejemplo que diste, es una conducta bastante profunda, bastante del ser de la persona, versus el otro ejemplo de cambiar una norma puede que no sea, digamos, de la misma nivel de profundidad, entonces no sé si son comparables entre sí. Yo tengo un ejemplo comparable. Por favor. Pensando en, si yo detecto una necesidad de mercado, un buen business case, un caso de negocio, en teoría, si lo comunico bien, deberíamos poder cambiar, porque le conviene. Llevo hace 10 años diciendo a mi hermana que no fume porque es caro, y no lo he hecho. Es algo más... Sí, es muy interesante. Yo creo que primero para hacer un cambio, no creo que un CEO diga ya mañana cambio de mentalidad, mañana somos ágiles. No, yo creo que primero tiene que, lo he visto en empresas también, que prueban con una célula, a ver cómo les va. Y si ven resultados, continúan escalando a la metodología. Correcto. Pero no creo que un día digan ya, cambiamos metodología, todos somos ágiles, porque yo lo digo. No creo, porque yo pienso que tienen que primero hacer el cambio con una célula a que empiece a expandirla. Totalmente de acuerdo. Una pregunta, sí, perdón. Yo creo que el concepto que estamos usando es lo que está dado, porque es un cambio es cambiar, como tú dices, un switch. Hoy está verde, hoy está rojo. Es un proceso de transformación, un cambio en la persona genera, es como hacer ejercicio. Tú quieres estar papiado, tienes que entrenar todos los días. Y por eso digo que tiene que haber mucha conciencia y reflexión sobre la persona de que necesita un cambio o que quiere cambiar para mejor. Correctísimo, absolutamente. Una pregunta, ¿cuánto tarda en cambiar, suponiendo el caso de éxito, cuánto tarda en cambiar una organización, cuánto tarda en cambiar una persona? Depende del tamaño. Depende, Henry Niebuhr decía, cuando te hagan una pregunta compleja, la respuesta siempre tiene que ser, depende. Y si te dicen, pero depende de qué, dices, eso también depende. Es buenísima, ¿no? Pero mójense. ¿Cuánto tarda, cuando de repente una organización ve ese propósito y dice, tenemos que cambiar, ve esa necesidad de, si queremos seguir en el mercado, hay que cambiar la empresa, cuánto puede, y lo consiguen, ¿no? Vamos a pensar en alguna de esas empresas que han conseguido hacer una transformación con éxito, un Apple cuando estaba abajo y dijo, señores, traemos otra vez a Jobs y tenemos que darle la vuelta a esto, ¿no? Un IBM cuando llegó Gerstner y dijo, ¿quién dice que los elefantes no saben bailar en los años 80? Y de repente nos reconvertimos de un fabricante de lavadoras a una empresa de servicios, ¿no? ¿Cuánto tarda una empresa en hacer ese cambio y de repente, wow, tener un ADN nuevo? ¿Cuánto tarda una persona en cambiar y tener un ADN nuevo?
¿Son comparables los tiempos? ¿Es más rápido la empresa? ¿Es más rápida la persona? ¿Más rápida la persona? ¿Alguien ha estado en terapia alguna vez? Depende es buena, depende es buena. Yo me atrevería a decir que una organización, caso de éxito, porque hay organizaciones que no consiguen cambiar, por tanto el tiempo es infinito, ¿no? Pero caso de éxito hay organizaciones que cambian en 2, 3, 5 años. Un cambio personal puede ser un cambio de trabajar el resto de tu vida en ese cambio personal, ¿no? Es decir, y de seguir trabajando y luchando con ello siempre, ¿no? Y de que todavía siga dando la cara. Yo, por ejemplo, hablando del caso de fumar, yo dejé de fumar hace 12 años y para mí es una cosa que sigue ahí. Es decir, todavía hace poco me decían, ay, hemos quedado, me voy a traer unos Montecristo del número 4 y yo, porque yo, lo que más me gustaba del mundo eran los puros, me encantaban, los cogía siglo II, los Montecristo. Y tengo que decir, no te los traigas porque eso sigue ahí. Entonces yo todavía tengo que luchar contra eso, ¿no? Mientras que muchas organizaciones, una vez que han hecho el cambio, ¿no? No es como, uy, no, volvamos a hacer mainframes, ¿no? Y dices, no, ya no, mainframes no. Manos levantadas, había algunas por ahí, gente que estaba pidiendo la voz, gracias. La que yo pienso que estás usando el concepto de cambio sí. de forma, digamos, muy amigable cuando te refieres a organizaciones. Podría ser. Y cuando te refieres a personas, digamos, un poco va mucho más a lo que es el concepto, ¿no? Podría ser. El hecho de que en una empresa cambien un bombillo o una luz, hay un acto de obediencia. Pero no significa que las personas que hacen acto de obediencia se sientan conformes con eso. Cuando tú dejas de fumar, eso no es un acto de obediencia, es un acto, digamos, de autorreflexión que da mucho más a lo que es el interior de la persona. Entonces, es como que muy ventajista la manera como planteas el asunto. Es muy ventajista ya a juicio. Lo anterior estoy de acuerdo en que efectivamente podría ser que estoy dando a entender que el cambio de la organización es más trivial y tal. Sobre todo si dices que las organizaciones están compuestas por personas. Correcto, pero fíjate, por ejemplo, cuando un IBM deja de hacer mainframes y se convierte en una empresa de servicios, hay un cambio de las personas, porque las personas trabajaban de una manera, se interactuaban con los clientes de una forma, nos dedicábamos a determinadas cosas y hay una resistencia al cambio. Hay gente que no, porque lo que hay que hacer es vender hardware, pero al final la organización acaba siendo una organización distinta. Es decir, cuando de repente, un Apple decían líneas de productos tremendas, tal, no sé cuánto, y llega Jobs y dice vamos a matar productos y vamos a matar OpenOffice y cosas así, hay mucha gente que dice no, porque nosotros, porque el software, porque el sistema operativo, porque tal, y hay resistencia al cambio, pero al final Apple se convierte en una empresa más de diseño que de informática, ordenadores, ¿no? Entonces ahí no es únicamente seguir órdenes, ¿no? Hay un cambio de ADN, de ideología, ¿no? Pero cambiándolo incluso al otro lado, podríamos llegar y decir, bueno, también uno podía pensar, muchas veces, antes decía, y necesitamos que los de arriba cambien, que los de arriba estén alineados, y yo creo que esa es una de las cosas que a veces también nos detiene, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo, quiero decir, sí es cierto que todos al final tendremos que entrar en el barco, pero muchas veces nos paramos porque decimos, no es que si el director no quiere, no es que como los vicepresidentes no están convencidos, no es que como los directores no están, y siempre se utiliza el mismo ejemplo. Imaginaos que la gente le hubiera ido a Gandhi y le hubieran dicho, oye Gandhi, ¿qué te parece que nos independizamos del Reino Unido y somos un país independiente? Y dice Gandhi, no, si la idea es buena, pero es que claro, el rey de Inglaterra no quiere. Y dice, claro, no, pucha, el rey de Inglaterra no quiere. Es que si el rey no quiere, claro, el argumento es cojonudo, pero es que dices, claro, es que ese es el puñetero problema, que el rey no quiere. Entonces habrá que convencer al rey de que tiene que cambiar, ¿no? Pero volviéndolo al caso personal, bueno, alguien podría llegar, pero el tema de dejar de fumar es un acto de obediencia. Yo le digo a mi cuerpo, deja de fumar y ya está. Y dices, no, es que muchas veces, y también pensamos que si un día el CEO sale y dice, a partir del 9 de enero todos ágiles, ya está, ya se hizo el cambio, y luego no ocurre. ¿Cuántas veces los CEOs, los presidentes, los vicepresidentes han dicho, tenemos que innovar, y luego no hemos innovado un carajo? Entonces, y lo ha dicho el presidente, ¿no? Pero, entonces sí, hay un punto medio en el que de repente dices tú, hay cosas que se parecen. Y sí, yo realmente mi opinión es que es más fácil en realidad, una vez que conoces las mecánicas y las herramientas, utilizarlas para cambiar una organización. Es decir, lo que necesitas aprender para cambiar una organización no es tan complicado como lo que necesitas aprender para cambiar una persona, que ahí tienes todo el tema de coaching, psicología, etcétera. Y creo que efectivamente que cambiar a un ser humano es un acto muy trascendente, y cambiar una organización, sin ser trivial, porque quizás parece que estoy transmitiendo que es un... claro, hay 2, 3, 4, 5 años de guerra, ¿no? Pero se cambia. Si se aplican las cosas y se aplican los patrones, hay una serie de herramientas que funcionan y que sirven. No sé si con eso sirve para matizar un poquito esa percepción. El criterio que aplicamos a la hipótesis es el sentido de urgencia que tenga tanto para la organización como para la persona del cambio. Correctísimo. ¿Alguna opinión más?
Creo que igual, o sea, su primer ejemplo fue como bien basado en lo técnico, o sea, cambiamos un proceso, cambiamos cosas que uno, en una gestión, o sea, hay una diferencia en lo que es el cambio, lo que es el cambio adaptativo, tiene que ver con las personas, con esto que nos cuesta. A lo mejor el cambio, ese ejemplo que da de IBM es bueno porque es un cambio en la cultura, correcto. A nivel de servicio. Hay muchos y... Ambos cambios se gestionan de una manera distinta, ¿no? El cambio de dejar de fumar requiere un tipo de compromiso distinto a, no sé, a aprender a tocar la guitarra, por ejemplo. Correctísimo. Porque es algo que requiere un conocimiento técnico, una práctica, una disciplina, y eso a nivel personal, bueno, tiene una forma de gestionarse, pero la organización pasa lo mismo, ¿no? Es muy buen ejemplo el de la... Lo que hay que hacer es tener en cuenta el tipo de cambio que queremos introducir y en función de eso poder... Una de las cosas que pasa mucho es que la gente cree que la agilidad es un tema técnico, o sea, pero no se hacen cargo del cambio adaptativo que significa las personas para poder... Correcto. Indudablemente. Hay muchas organizaciones que piensan que esto es una cosa que se instala. Desinstalamos el project, instalamos el Jira, ya somos ágiles, ya está. Quitamos los hands, ponemos unos posits, ya. Listo, pues les voy a pedir que vuelvan al asiento y les voy a contar 2 herramientas y vamos a jugar con ellas. Seguimos con el equipo luego, ¿eh? No sé si ya... ¿Sí? Bueno, ahora seguiremos con el equipo. Curiosidad, yo tengo una charla subida en YouTube, tengo un par de versiones, pero es la misma charla básicamente, que se llama Hackeando la cultura para gestionar el cambio. ¿Cuántos han visto esta charla? Bastantes de ustedes. Sepan que esa charla está online, que es gratis, que de verdad que no gano $1 cada vez que ustedes ven. Ya me gustaría a mí, cada vez que ven, tampoco se ven dando, pero bueno. No gano dinero cuando se ven las charlas, pero están ahí, pues, ¿cómo? Hackeando la cultura para gestionar el cambio. Es una charla que di por primera vez en el Ágiles de Montevideo, si no recuerdo mal. Creo que hay una versión grabada también de la CAS de ese mismo año, de la conferencia de Agile Spain del 2015. Y básicamente en esa charla yo comienzo contando algunos aspectos psicológicos del cambio, que creo que es la clave, ¿no? Es decir, para mí lo importante cuando he empezado a tener una subida tremenda de mis resultados ha sido cuando entendí la parte de la dimensión humana. Quizá por eso me alineo más con, es más difícil y más profundo cambiar a las personas que cambiar la organización, pero realmente para cambiar la organización tienes que entender ese cambio personal, ¿no? Entonces vamos a jugar con un par de herramientas, una de cambio personal y la vamos a aplicar a las organizaciones, y una de cambio de organizaciones y la vamos a aplicar a las personas, a ver qué tal, ¿no? Pero en esa charla, aparte de contar algunos aspectos psicológicos y bueno, y de hacer el cabra, que ustedes ya saben que a mí me gusta hacer el payaso en las charlas y yo creo que queda divertida, la gente se ríe. Cuento también 21 tips, por aquello del Improvement 21 prácticas, cosas que pueden hacer ustedes la semana que viene en su empresa, que yo mismo personalmente aplico a la hora de gestionar el cambio en organizaciones, desde los assessments hasta el Agile Corner, pasando por el tema de los paneles. Hay varias cosas que yo cuento ahí que les pueden dar ideas de cosas que ustedes pueden probar. Insisto, está ahí simplemente para que ustedes lo usen, ¿no? Entonces, les voy a contar una herramienta que no creo que no está descrita en esa charla y otra que sí. La primera es una herramienta que contamos en los cursos de Management 3.0 y es una herramienta que se diseñó originalmente para el cambio de las personas, ¿no? Hubo una persona, Hyatt, que diseñó esta herramienta y dijo, para que las personas cambien hace falta que 5 factores. Y si uno de esos factores no está presente, las personas no van a cambiar. Y esos factores son, lo voy a poner en inglés por las iniciales del modelo, awareness, desire, ya veo que algunos se la saben, knowledge, ability, y hace falta reinforcement. Vamos a ponerlo reinforce. Entonces, en base a mi experiencia, awareness es muchas veces la clave. Y luego vamos a ver cómo aplica esto a las organizaciones, ¿no? Las personas para cambiar tienen que ser conscientes de por qué necesitan cambiar. Es decir, nadie se pone a dieta porque se quieren poner a dieta. O sea, esto es absurdo. Nadie dice, ¿sabes qué? ¿Qué he pensado que una dieta? Joder, qué bien, ¿no? Lechuguita, ahí escarola, espinacas, mola, ¿no? O sea, bien chévere. No, tú te pones a dieta por algo. Porque pones a dieta, os lo digo yo, es una cosa muy dura. Es como empezar a correr, ¿no? Tú nunca has corrido en tu vida y de repente un día empiezas a correr. A mí me encanta correr, el otro día hubo gente que me vio corriendo por aquí por Santiago, pero me encanta correr ahora. Empezar a correr es una mierda.
empezar a correr te sientes peor. Tú dices, Dios mío, yo hacía esto para sentirme mejor y ahora me duele todo. Y además me siento, porque no consigues correr un minuto sin echar los pulmones y te duele todo al día siguiente. Entonces, ¿por qué corres? Por correr. Pues al principio no es nada gratificante. Corres por algo y te pones a dieta por algo. Te pones a dieta por un tema estético, oye, quiero verme mejor, me voy a la playa y cuando me quito la camiseta, como decía un humorista español, ¿no? Me caigo de la cama por los dos lados. Estoy llegando y dice, oye, esto no puede ser, me pongo a dieta, me pongo a correr, ¿por qué? Porque soy consciente de que hay un problema de imagen personal o hay un problema de salud. Entonces, lo primero es entender cuál es el problema que quiero resolver. Yo esta pregunta la hago una vez y otra vez y otra vez, y las respuestas que recibo cuando utilizo este modelo en las organizaciones, que es lo que intento transmitiros, son espectaculares, porque yo le digo a la gente, bueno, ¿cuál es el problema? Y dice, el problema es que queremos ser ágiles, y yo, no, el problema es que quiero correr. El problema no es que quiero correr. El problema es que quiero ser corredor, el problema es que quiero correr la maratón. No, ese no es el problema, esa es la solución que tú le estás dando a algún tipo de problema. ¿Cuál es el problema? No, pues el problema es que no tenemos una metodología ágil. Y yo, joder, esto va para largo. ¿Qué hora es? Las 9 de la mañana, joder, no nos queda aquí nada. Y pasa eso, que tú le preguntas a la gente, ¿pero cuál es el problema? El problema es que no tenemos Scrum Masters. Y yo, que no puede ser el problema que no tenemos Scrum Masters. Sí, ese es el problema. Yo, no. Y el problema es, entonces el problema es que el Product Owner, el problema es que el Scrum Master, el problema es que el Scrum, el problema es que la... Yo no me puedo creer que la organización, el problema que tiene sea Scrum. Scrum es una cosa que en un momento dado pensamos que nos va a resolver una serie de problemas. ¿Cuál es el problema? Y tú dices, pues mira, el problema de los productos que no funcionan, productos que los sacamos al mercado y no los usa nadie. Ostras, pues eso es un problema. ¿Por qué los productos no los usa nadie? Y a lo mejor el problema que tienes es un problema de obsolescencia tecnológica y no lo vas a arreglar con Scrum, tío, y estás perdiendo el tiempo. Entonces yo por eso me declaro agnóstico. Y digo, yo al final del día, si llega la conclusión de que Scrum no me está solucionando mi problema, a tomar por saco el Scrum y lo tiramos del edificio. Yo una vez que contesto en una conferencia internacional y luego puse una diapositiva que ponía la peor charla de agilidad del mundo. No necesitamos agilidad, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que a mí normalmente cuando viajo viendo organizaciones, que me encuentro que las organizaciones, los productos tardan mucho en salir al mercado, una vez que tardan falla, no sabemos por qué, saquemos otro producto, no hay feedback. Los equipos no son equipos, tienes a la gente trabajando sola, perdemos talento, tenemos a todo el mundo microgestionado, para hacer cualquier cosa tienes que pedir permiso, se tardan 3.000 millones de días en tomar una decisión cualquiera y luego no sabemos si la decisión es buena o mala porque no recibimos feedback de la decisión y luego pasa un año, pasan 2, pasa 3, todo igual, con lo cual tenemos un problema de entrega de valor, tenemos un problema de ciclo de feedback, tenemos un problema de equipos de alto rendimiento, tenemos un problema de mejora continua. ¿Cómo podemos solucionar eso? Yo tengo un set de herramientas que me funciona muy bien para eso que se llama agilidad. Entonces, si quieres, probamos con agilidad y a ver qué tal. No es que yo quiero probar otra cosa, estupendo. ¿Qué quiere probar? No sé, pues entonces probemos agilidad. Si usted tiene otra idea, yo estoy dispuesto a probarla. Hoy me acaban de hacer una pregunta que considero muy típica. Oye, ¿y el producto no tiene que estar dedicado al 100% o no tiene que estar dedicado al 100%? Digo, me da igual. Digo, a mí el producto no es como si no viene. ¿Cómo? Digo, me da igual. ¿El equipo entiende lo que tiene que hacer? ¿Hay una prioridad y la prioridad se está siguiendo? ¿Tenemos información de qué se ha hecho, qué se está haciendo, qué se va a hacer, qué no se va a hacer? ¿La información del proyecto está actualizada al día? ¿Hay validación de todo lo que estamos haciendo por parte del cliente? Porque si todo eso está pasando, a mí no me hace falta un product owner. ¿Qué ocurre? Que no pasa ni de coña. Que no pasa nunca, que los equipos están todo el día, no entiendo, no sé, qué me han pedido, qué hay, qué tal, tengo 7 cosas a la vez, ¿qué está hecho? No lo sé, ¿qué va a estar hecho? No lo sé. Esto está bien, a mí me parece bien. ¿Y el cliente qué opina? ¿El cliente quién es el cliente? Yo nunca he visto un cliente, los clientes son como Papá Noel. Yo llevo 40 años en esta compañía y nunca he visto un cliente, ¿no? Es un invento del project manager para que le aprueben los proyectos. Entonces, a lo mejor un product owner haría falta, ¿no? Pero me da igual, yo no quiero. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos resolviendo? Entonces, a la gente no le vendas la dieta, no le vendas la solución, véndeles el problema. Tuve un equipo trabajando en banca que me dijo, no, es que les hemos hecho un impact mapping al equipo de directores y hemos puesto en el centro, ¿por qué? Agilidad. Y luego yo, vamos a ver, que en el centro del impact mapping habéis puesto Agile, sí, digo, pero vamos a ver, ¿qué les importa y por qué no han querido escucharos? Porque a esta gente solo les importa la rentabilidad. Digo, pues empieza poniendo el impact mapping, digo, haces un círculo, ¿sabes? Pues si no conocéis la herramienta de impact mapping, comienzas haciendo un primer circulito en el que dices el por qué, ¿no? Y haces una serie de consideraciones. Y luego, una vez que tienes las consideraciones del por qué, empiezas a expandir al quién. Y luego vas expandiendo también a el what y al final el how. Aunque hay gente aquí que aquí esto los cambia, ¿no? Yo hay veces que casi prefiero poner aquí el how
y aquí el what. Y esta es una herramienta muy poderosa. Yo hice una vez un experimento y tengo todavía que divulgarlo, pero esto hay veces que lo hacemos pensando en los clientes y la experiencia de usuario y el producto. Yo lo utilizo con historias de cambio. Hay veces que digo, contemos una historia de cambio bonita de la organización, ¿no? Y dices, esta historia de este equipo que pidió permiso para ir a una conferencia y les dijeron que no, y entonces se pidieron las vacaciones y se fueron a la conferencia de agilidad con su propio dinero. Y cuando volvieron a la conferencia habían aprendido tantas cosas, hicieron cosas tan buenas en la organización que un día les llamaron y le dijeron, ¿sabéis qué? Os vamos a reintegrar los días de las vacaciones y os vamos a pagar todos los gastos de la conferencia. Y tú dices, ¡wow! Esas historias que hacen que se te pongan los pelillos, mirad, los de la primera fila. Que se te pongan los pelillos de punta. Entonces todo el mundo dice, yo quiero esa historia, pero claro, la historia no la puedes replicar, la historia ya pasó. Lo que puedes preguntar es, ¿y por qué este equipo y no otro? ¿Y por qué les dijeron que no a la conferencia? ¿Y por qué luego sí les dijeron que sí? Y tú dices, no, pues les dijeron luego que sí porque se demostró que esto tenía una serie de resultados. Ah, vale. ¿Y por qué este equipo y no otro? Pues porque este equipo es el equipo que estaba trayendo gente de fuera y hablando del tema de agilidad y los otros no. ¿Y por qué en este momento y no en otro momento? Pues porque fue la conferencia ágil en ese país y entonces, pues claro, sí podían ir porque estaba más cerca. Ah, y entonces luego empezamos a decir, bueno, ¿y quiénes, no? ¿Y quién dijo que sí? ¿Y quién dijo que no? ¿Y quién ayudó? ¿Y quién no ayudó? ¿Y quién fue un impedimento? ¿Y quién fue una ayuda? ¿Y quién dio ideas? ¿Y quién no participó? Y luego dices, oye, el que no participó, ¿por qué no participó? ¿Cómo no participó? No, pues porque le llamamos a las reuniones y no vino, porque le pedimos dinero y nos dijo que no, y vamos dando vueltas, ¿no? Y al final lo que empezamos a encontrar son hilos, líneas de argumentos que no veíamos en la historia original. Por ejemplo, cuando jugamos este ejercicio con esta historia real, encontramos que una de las pautas que vimos fue que este equipo en concreto había dicho queremos ir al Congreso de Agilidad y tal, porque habían traído a un ponente, a un meetup, y este ponente había dicho, por cierto, hay un congreso y tal, no sé cuánto, y entonces dijimos, oye, la historia del equipo que se va al Congreso y que luego les pagan el Congreso no la puedes repetir, pero traer ponentes sí puedes. Eso es algo que puedo hacer la semana que viene. Eso es una causa raíz. Fue algo que dio un pequeño trigger y que ayudó a que la gente dijera, ¡pling! ¡Ay, pues yo quiero ir a un congreso! Y no es toda la historia, porque una historia tiene mucha complejidad y tiene muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Pero si empezamos a encontrar los porqués de las cosas, fenomenal. Pero tú tienes que empezar en el impact mapping con el porqué grande de qué estoy intentando hacer aquí, ¿no? Entonces, lo que les dije a estos señores es, oye, ponga aquí en el centro rentabilidad. ¿Por qué no somos rentables? Porque los productos que hacemos no los usa ni el tato. Ah, vale. ¿Y quién hace productos que no los usa en el tato? El product manager ese que lleva ahí 40 años y que dice, esto en mis tiempos se hacía aquí con el martillo y el escoplo. Y claro, pues hace unos productos de martillo y escoplo y tú dices, vale, ¿y por qué? ¿Y qué podemos hacer? Pues matar a esta persona en un momento dado, empujarle por las escaleras. Coño, mira, pues esto es algo que podemos hacer la semana que viene, empujar a la persona. Productos de éxito no sé, pero empujar a este por las escaleras a ver si traen a otro. No quiero dar ideas, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Es decir, oye, empieza entendiendo el problema. El problema es que los productos no funcionan, no el problema de agilidad. El problema es que los productos no funcionan, el problema es que tardamos mucho tiempo, el problema es que los clientes se van, el problema es que la gente no quiere venir a trabajar en nuestra empresa. Centra el problema. Y luego, segundo factor, ¿es mi problema? Háblale a la gente para que la gente entienda qué hay en esto para ellos. Una de las cosas que ocurre, esta es la frase que todos sabéis, los que me veis los vídeos y habéis venido a las sesiones, sabéis que hay una frase que yo digo en todas mis charlas y en todos mis cursos. Y esa frase es un flash que yo tuve de entender la psique humana y la naturaleza humana, y es que para el ser humano la desgracia ajena, más que desgracia, es ajena. Es decir, al señor de marketing tú le dices que tienes un legacy code y que cada vez que quieres meter una línea de código te tienes que pegar 2 meses haciendo regresiones y te dice el de marketing, ¿por qué me cuentas esta información y ocupas mis neuronas con cosas que no me sirven para nada? O sea, sí, esto yo te veo que estás sufriendo mucho, pero es que me da igual, ¿no? Es como el chiste que contamos en España, ¿no? Joder, vaya semana más mala, a ti se te ha muerto el padre, yo he perdido el bolígrafo. Es como, claro, a mí me duele mucho más mi bolígrafo que tu padre, evidentemente, porque mi bolígrafo es mío. Entonces sí, y eso no es ser malvado, a lo mejor es no ser desprendido, o no ser, no sé, pero no tiene por qué ser necesariamente ser egoísta, es naturaleza humana, tú primero te preocupas de lo tuyo. Entonces, cuando a los directores arriba les decimos, es que el product manager no nos deja meter baza en el producto, dicen los directores, ¿y por qué ese debería de ser mi puñetero problema? Si yo soy, sin embargo, me voy a un equipo de desarrollo y les digo al equipo de desarrollo, señores, es que el portafolio de proyectos, no hay manera de priorizarlo si los proyectos duran 1 año y medio, 2 años.
el equipo me dice, el arquitecto me dirá, esto es tu problema de portafolio. A mí lo que me gusta es hacer arquitecturas en un acero, que quepan ahí toda la pared completa de cuadritos y rayitas, porque así es como me salen a mí bien las arquitecturas. Entonces les estás hablando a la gente en idiomas distintos, porque a cada uno le estás hablando del problema de otro. Y sí, claro, hay que ser, no me sale la palabra, maldita sea, cuando uno es desprendido, cuando uno es, malditas, no, me saldrá luego, esta es una palabra que se me suele atascar y me da un poquito de rabia, ¿no? Pero los comportamientos que uno hace sin buscar el bien personal. ¿Perdón? Apatía no es buscar un comportamiento sin buscar el bien personal. Cuando uno trabaja con una ONG y le da dinero a una ONG no está siendo apático, ¿no? No, tampoco es solidario. Hay una palabra que me sale, no se preocupen, me saldrá, pero podría ser desinteresado en un momento dado, ¿no? No sigan, paren, que si no seguimos con el mitad. A la gente le tienes que contar qué hay en esto para ellos. Y esta es la parte del modelo de AdCard que también a veces nos falla, el decir, oye, me están contando que hay un problema de productos que no funcionan, y te dices, bueno, pero ¿y a mí como tester qué más me da esto? Sin embargo, si le dices al tester, oye, tío, es que cada vez que tenemos que hacer una regresión estamos 2 meses, y qué tal que automatizáramos esto y se pudiera hacer más rápido, el tester dice, joder, me veía el cielo abierto, me podía dedicar a otras cosas, me podía dedicar a hacer testing exploratorio, me podía dedicar a sentarme con el desarrollador y explicarle cómo hacer test unitarios, pero como estoy aquí todo el día haciendo clics manuales, y dices tú, ostras, pues de repente esa persona no solamente es consciente de que tenemos un problema, de que tardamos mucho porque las regresiones se hacen en 2 meses, sino que además quiero que esas regresiones se hagan automáticas para, por el amor de Dios, dejar de hacer regresiones manuales. Y a ese es el lenguaje en el que le tienes que hablar al tester. Al director de la empresa le hablas de regresiones y de testes manuales y le empieza a llorar sangre, ¿no? Diciendo, tío, ¿qué me estás contando, no? Y luego cuando ya la gente entiende que hay un problema y además quieren resolver ese problema porque entienden cómo les afecta a ellos personalmente, hay otros 3 factores. Está, número 1, tengo que saber cómo resolver ese problema. Una de las cosas que nos pasa, yo voy a las empresas y venga, sí, agilidad, para adelante. Yo soy un vendedor de formación, con lo cual cuando os digo ya hace falta formación, dirás, claro, como es tu negocio, preguntarle a la gente que ha hecho estas formaciones con éxito y preguntarles si han hecho formación, si han hecho suficiente formación y si volvieran a hacer el proyecto, si harían la misma, si la harían más o si la harían más pronto. En general, la experiencia de todo el mundo es haz formación, la formación la tiene que hacer todo el mundo y la tienes que hacer cuanto antes. Sin el conocimiento te vas a dar muchas tortas que te puedes ahorrar con una formación, que esa formación no tiene por qué ser externa y pagada, que puede ser gente dentro de la empresa que monte esos cursos, que aprenda, que explique, pero la gente tendrá que aprender. Si la gente le dices, oye, automatización y no saben automatizar, si a la gente le dices equipos autoorganizados, no se saben autoorganizar, si a la gente le dices gestionemos el proyecto con épicas y con historias de usuario, no sabemos escribir historias de usuario, no sabemos partir un producto en pequeños trocitos incrementales. Yo estoy haciendo, con los equipos con los que yo trabajo, hacemos historias de usuario de 2-3 días. Historias de usuario que se analizan, se desarrollan, se testean y se pasan a producción en 2-3 días. La mayoría de las empresas te dicen, eso es imposible. Eso es imposible significa no sé hacerlo, porque claro que es posible. Yo lo he hecho en todas las empresas con las que he trabajado, pero hay que aprender a hacerlo. Yo no nací aprendiendo cómo se hacía eso, no sabía. Y luego, por mucho que te lo cuenten en un curso y hagas el ejercicio del Carpaccio y hagas un montón de cosas, luego tienes que practicar. Por muchas diapositivas de natación que te hayan puesto, el primer día que te tiras a la piscina, tragas agua, sí o sí. Entonces ahí otra de las cosas que también os recomiendo es mejor en bajito, donde no cubre mucho el agua, y mejor con socorristas, es decir, con alguien que te ayude, que te sostenga y que te vaya perfeccionando la técnica. Claro, tú como eres coach, vendes... No me pregunten a mí que soy vendedor de coaching y de formación. Vayan a empresas que han hecho una transformación con éxito, porque la que haya fallado te dirá, no, esto, todo fatal, ¿no? La culpa es de los consultores. Iros a las que lo han hecho bien y les ha ido bien, y preguntarles a consultores, sí, no, coach, sí, no, cuántos, cuánto tiempo, en qué medida, y ellos os van a contar cosas, ¿no? Y luego me ha pasado, una de las cosas que me ha pasado históricamente es que yo voy, hago el curso, sale todo el mundo incendiado, con las antorchas, con las horcas, ¡agilismo! ¡República! y luego pasan 3 meses y volvemos otra vez todos a lo mismo. Se perdió, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando estuvo el españolito este de los muñequitos? Ah, sí, muy divertido, ¿no? ¿De qué habla? De agilismo, ¿no era? Se nos perdió. ¿Por qué? Porque si no mantienes un hábito, al final vuelves al antiguo status quo. Ese es el problema con las dietas, ¿no? Tú quieres perder peso haciendo una dieta 2 meses. Pero claro, para los 2 meses y vuelves a como tú comías antes. Y maldita sea, como tú comías antes es lo que hizo que pesara 120 kilos. Entonces, no, la dieta es para el resto de tu vida. No se trata de que te pones a dieta.
se trata de cambiar la dieta. Esta es la nueva forma de comer para el resto de tu vida, y si tú ahora mismo no eres feliz con la forma en la que comes, no lo vas a mantener. Tienes que encontrar un balance entre algo que puedas disfrutar y que además te permita mantener una forma física determinada o un determinado objetivo. Y ese refuerzo y ese constantemente estar recordándote las cosas, súper importante, y hay muchas maneras de hacerlo. Entonces os voy a pedir una cosa, os voy a pedir que una de las cosas que, como una de las formas en las que yo utilizo este modelo, ya os digo, aparte de utilizarlo con las personas, es decir, cuando tengo a alguien con resistencia, digo, es un problema de que esta persona no entiende el problema, porque hay veces que la persona no entiende el problema y tú le sigues, no, pero mira, la historia de usuario es, como administrador, quiero un botoncito que imprima, pero si es que no entiende por qué tenemos que hacer historias de usuario, por más que le explique las historias de usuario, no entiende para qué, y tú sigues explicando la historia de usuario y los puntos de historia, entiende el problema. Entiende el problema de las horas, entiende el problema de las estimaciones, y entonces luego le damos cómo lo hacemos, ¿no? Pero entonces es un problema de que no entiende el problema, sí entiende el problema, pero no entiende por qué es su problema, es un problema de que no sabe, es un problema de que no ha practicado, o es un problema de que hay que recordarle, insistirle. Entonces, dependiendo de por dónde veo el fallo, trabajo con esa persona. Pero con las organizaciones lo mismo, sí. Una consulta. Pasa por las consultoras que prestan servicio de informática o venden la célula solamente el equipo de desarrollo a otra empresa, pero la otra empresa quiere tomar los roles, lo que sea de Product Owner, Scrum Master, y solamente pasan a los developers. ¿Qué pasa con la forma de trabajar en ese caso? Que los roles de Scrum Master y Product Owner no sean ágiles, solamente vean a los desarrolladores con una entrega en cascada, que lo vean como una factoría. ¿Cómo se puede hacer ese cambio? Claro, ahí el problema es, estamos haciendo algo, y la pregunta es, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos contratando un equipo fuera y le ponemos el Product Owner dentro? ¿Entendemos qué nos ha llevado a contratar al equipo fuera? Sí, claro, sí, que lo entendemos. ¿El qué es? No, que la gente de dentro que tenemos no tiene el conocimiento, no tiene la forma de hacerlo, entonces necesitamos gente de fuera que sí tenga el conocimiento. Ah, estupendo, pero luego estás todo el día diciéndoles cómo tienen que hacer las cosas y cuándo las tienen que hacer y en qué tecnología. No entiendes que el problema que... Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Si el problema era no sabemos, dejémosles a ellos que nos enseñen cómo hacerlo, ¿no? No, pues yo cojo un equipo, pero les pongo yo el Scrum Master desde fuera. O de repente, ¿cuál es el problema? No, que los productos no tienen éxito. Bueno, pues traigamos un equipo de fuera, pero el producto sigo diciendo yo cuál es el producto. Chico, pues no entiendo cómo vas a resolver el problema cambiando. Eso es como decir, si las casas se caen, cambiemos a los albañiles. No, perdona, a lo mejor tenemos que trabajar con el arquitecto. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? Y en la medida que sepamos cuál es el problema que tenemos que resolver, entonces podremos decir si la configuración que tenemos ahora mismo de equipo, Scrum Master, producto en el cliente proveedor, es correcta o no es correcta. Lo que hay que hacer es medir eso que está ocurriendo en función de me está proporcionando los resultados que yo esperaba o no, pero como muchas veces tú el resultado que esperabas es ¿están haciendo Scrum? Sí, entonces bien, ¿no? Somos ágiles. Como el equipo hace dailies, como hay retrospectivas, como hay un Product Owner y un Scrum Master, como hay POSIs en las paredes, pues ya somos ágiles. Entonces dices, no, vamos a ver, perdona, ¿los productos tienen éxito? No, pues algo está fallando, cambiemos algo. Entonces yo no tengo ningún problema en probar con el Scrum Master en el cliente, el Product Owner en el proveedor. Me da igual, probemos. Pero luego lo voy a medir en la medida de ¿me está resolviendo mi problema sí o no? Y si es que no, tengo que pivotar. Entonces, eso es centrarte en el problema y no en la solución. Si estamos centrados en la solución y es yo lo que quiero es tener equipos ágiles, ya Scrum, 5, dailies, retrospectivas, POSIs, Product Owner, Scrum Master. ¿Eso funciona? Están haciendo Scrum. Parece que me quejo de Scrum, ¿no? Yo utilizo Scrum en todos mis proyectos, pero lo utilizo como una solución a un problema. Si no sé el problema que estoy resolviendo, voy a ciegas. Llevo ya 5.000 millas recorridas por la autopista y estamos cerca del destino. ¿Qué destino? Que no sé dónde vamos. Pues al que no sabe dónde va, todos los caminos le valen. Y ese es el problema que tenemos a veces con el cliente, el proveedor, que lo que quiero es Scrum y productividad y mucho producto. Yo lo que quiero es que me entreguen mucho y muy rápido y muy barato. Acabamos haciendo el doble de porquería, el doble de rápido por la mitad de precio, dices tú. Vale. Dejadme que termine la explicación y nos metemos en el ejercicio, porque también me parece súper interesante, pero para que podáis también vosotros trabajar un poco. Lo que os voy a pedir, vamos a intentar aplicar el modelo a organizaciones en lugar de a personas, es decir, vamos a jugar expandiendo un poquito la herramienta. Os voy a pedir que hagáis un gráfico de radar
Y claro, sois de distintas organizaciones, con lo cual dependerá, ¿no? Entonces tampoco hace falta que sea exacto, ni hace falta un número exacto, pero lo que quiero es que reflexionéis un problema ahora mismo sobre si el problema es que las organizaciones tienen mucho deseo de agilismo, pero no entienden para qué, si tienen mucho conocimiento, pero no practican, o si es que no hay nada de refuerzo, por ejemplo. Eso sería una conclusión. Y hagamos una especie de gráfico de radar. Y entonces decir, bueno, y lo siguiente que quiero que hagáis es, una vez que hayamos dicho, sí, deseo, no hay ningún problema, todas las organizaciones ahora mismo quieren ser ágiles totalmente, el problema es que no entienden para qué. Bueno, pues, ¿y qué podríamos hacer para que las organizaciones entiendan mejor el problema? ¿Y qué podríamos hacer para que las organizaciones tengan más refuerzo? ¿Y qué podríamos hacer para que las organizaciones practiquen más? Y si es eso, pues cómo podemos incorporar el conocimiento, cómo podemos mejorar el deseo. No hace falta que lo hagáis en todas las dimensiones, porque si hay que mejorarlo todo, pues al final uno no acaba mejorando nada. Intentar centraros en cuáles serían las dos cosas que más tendríamos que trabajar en las organizaciones hoy en día, e insisto, sois de distintas organizaciones, con lo cual tendréis que llegar a algún tipo de consenso, y en dos dimensiones de este modelo, en las que decidáis que son las que más flojitas están, ¿qué se podría hacer para de alguna manera mejorar ese modelo? Y os voy a dar 5 minutitos para que juguéis con el equipo que teníais al principio y lleguéis a algún tipo de conclusión. Y luego os pediré otra cosa en este ejercicio. Ya, les voy a pedir una cosa, les voy a pedir que se junten con otro grupo de 4 personas y crucen los dos modelos. Es decir, que un grupo le cuenta a otro lo que han visto y que otro grupo le cuenta a otro lo que han visto. 5 minutitos para cruzar con otro grupo. Ok, ¿dio tiempo más o menos a contar entre los dos grupos? Pueden seguir luego, vamos a tener tiempo de cervecitas para seguir con esta conversación y tal. ¡Yupi! Y en otras circunstancias incluso empezaríamos a hacer una ronda, contaríamos, pondríamos y tal, pero hoy lo que quiero es que se lleven también un poquito el sabor de la herramienta del ejercicio de la reflexión, para que luego lo puedan utilizar también en sus organizaciones con sus equipos, ¿no? Es decir, bueno, voy viendo que puedo hacer este radar, tal. El juego este del radar, de decir, oye, ¿cuánto me darías del 1 al 5? Un 3, estupendo. Lo importante no es el número, lo importante es que luego digas, vale, y para que fuera un 5, ¿qué falta? ¿No? Que es el perfection game, ¿no? Es decir, oye, ¿qué necesitamos para mejorar? También tiene sus raíces en otro tipo de técnicas, cosas que les voy mencionando para que vayan investigando, tirando del hilo, en todo lo que es indagación apreciativa, el appreciative inquiry, ¿no? En lugar de centrarte en el problema y en esto por qué está tan bajo y qué es lo que ha fallado y quién ha sido el culpable, que todo esto es charla tóxica de problemas, que lo que hace es crear problemas, en lugar de eso centrarnos en, estamos en un 3, fenómeno, no estamos en el 0, algo hemos hecho bien, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho para estar en un 3? Pues hagamos más de eso. Oye, para el 4, ¿qué falta? ¿Cuál es el siguiente pasito? Y cuando lleguemos al 5, ¿cuál va a ser la ventaja? ¿No? Entonces nos centramos en el propósito, en el crecimiento, en el camino, en las mejoras, en las ventajas, charla positiva que al final va haciendo que la gente, el cambio les resulta más atractivo que si empezamos a decir muerte, destrucción, apocalipsis, sufrimiento, cambio, que es una palabra fea, cambiar, feo, ¿no? Mejorar, bonito, ¿no? Entonces, estamos pasados de tiempo, pero me gustaría por lo menos dedicar 5 minutos a contarles otra idea que quería transmitirles, por si les sirve. Lo voy a contar muy rápido, lo voy a intentar, y con eso cerramos, ¿no? No nos va a dar tiempo casi al ejercicio, me gustaría que hagamos una pequeña reflexión, pero por lo menos para que luego también con esta idea intenten ver si en sus equipos, en sus organizaciones son capaces de sacar a lo mejor algún tema, ¿no? Yo hace ya mucho tiempo, creo que fue en el libro Coaching Agile Teams de Lisa Atkins, que es un libro brutal, es un libro de los de cambiar vidas, a mí muy fan de este libro, me encontré con que Lisa Atkins contaba un modelo de gestión de conflictos en el que decía que hay 5 niveles de conflicto, ¿no? Está el nivel 1, el 2, el 3, el 4 y luego ya el 5, ¿no? Entonces decía, el nivel 1 es un nivel que podríamos llamar problema a resolver. Y este es el ideal. El conflicto no tiene por qué ser una palabra fea, puede ser simplemente que nos damos cuenta de, uy, hay un problema que tenemos que resolver. Y entonces dos personas pues se ponen a, uy, tal, no sé cuánto, queremos avanzar, no podemos, hay un impedimento, es un conflicto. Y en un conflicto no tiene por qué ser agresividad, ni mal, y tal. Entonces todas las veces que veamos el conflicto como tenemos un problema a resolver, fantástico, pues eso es muy bueno. De hecho, los equipos crecen y se convierten en mejores equipos solucionando conflictos. En la medida en la que los equipos aprenden a llegar a consensos, a llegar a acuerdos y cosas así, los equipos evolucionan y se convierten en mejores equipos. Luego hay un nivel 2, que es el nivel discrepancia. Yo quiero resolver el conflicto de una manera,
y tú quieres resolver el conflicto de otra manera distinta. Y cada uno pensamos que nuestra idea es la mejor. Y se lo intentamos hacer saber así al otro. Entonces los dos decimos, no, hagámoslo en Java, no en COBOL, no en Java, no en COBOL, ¿no? Y hasta ahí, bueno, pues cada uno está poniendo argumentos de por qué mejor en Java, de por qué mejor en COBOL. Lo malo viene cuando pasamos al nivel 3. El nivel 3, de repente, hay una separación importante, porque en el nivel 3 el conflicto se convierte en personal. De repente hay una acusación. Claro, como tú no sabes Java, lo quieres hacer todo en COBOL. Y de repente, ¿yo? Entonces ya de repente no estamos hablando de producto, estamos hablando de ti. Fijaos cómo de repente ahí es donde se tuerce todo, ¿no? De repente la gente es como, ¿cómo? Y el conflicto se ha vuelto emocional, ¿no? De repente es como tú siempre tienes que ser a tu manera, porque tú nunca estás de acuerdo, porque tú nunca das tu brazo a torcer, porque como a ti no te da la gana aprender Java, ya no estamos hablando del producto. Ya no estamos hablando de la tecnología, no estamos hablando del problema a resolver, estamos hablando de ti. En el momento en el que el lenguaje se vuelve personal hay que cortar rápidamente y decir, un momento, ¿qué ha pasado? ¿Alguien se ha visto amenazado? ¿Alguien se ha visto perjudicado? ¿Alguien se ha visto personalmente afectado? Y de repente ha permitido que las emociones tomen el control. Entonces, una de las cosas que aprendes es que un conflicto emocional, el conflicto personal emocional, no lo puedes resolver racionalmente. A la persona que le dices, claro, tú como no sé cuándo, le dices, no, pero mira, el COBOL es muy estable, porque desde los años 50 en ese 400 COBOL 6 DB2, esta persona ahora mismo no quiere discutir el COBOL, te está discutiendo a ti. ¿Por qué? Porque de repente ha dicho estoy cansado, y lo que hay que es que a lo mejor conectar con esa parte de oye, yo entiendo que estás cansado, si quieres paremos y sigamos en otro momento, pero entiende que es bueno que discutamos las cosas, y yo estoy discutiendo precisamente porque me interesa llegar a la mejor solución posible, no porque te quiere llevar la contraria de forma de no te preocupes. Entonces siempre os pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si tu pareja te dice lo que pasa es que tú no me quieres, no es el momento de poner, a ver, cariño, te voy a hacer una lista de todas las cosas que he hecho el último mes. En ese momento tu pareja lo que quiere es un abrazo, ¿no? Si no quiere que le expliques por qué tú sí crees que sí la quieres, ¿no? Entonces, y luego los niveles 4 y 5 son cruzada. El nivel 4 es cuando el lenguaje se vuelve ideológico, nosotros contra ellos, tecnología contra negocio, ya me da igual lo que estés diciendo porque ya eres de los otros, ¿no? Entonces, y el 5 es guerra mundial, ya es destrucción del contrario y ni siquiera nos hablamos, ¿no? Entonces Lisa Atkins explica cómo estos conflictos hay que ir escalándolos de nivel en nivel. Entonces esto, sí, ¿qué pasó? Coaching Agile Teams de Lisa Atkins, posiblemente no confundir con el otro, el de Rachel Davis, Agile Coachings de Rachel Davis, que a mí me parece un libro bastante más ligerito, es un libro que describe un poquito Scrum y tal, bueno, está bien, se puede leer, pero el libro de Lisa Atkins, Coaching Agile Teams, es espectacular, a mí me parece un libro muy, muy bueno, y los Scrum Masters en algún momento tenéis que leer ese libro sí o sí, es obligación. Y os contaba este modelo porque en esta filosofía de utilicemos herramientas organizacionales con las personas y herramientas de personas con las organizaciones, hay un modelo que todos conocéis bastante bien, que es el modelo de Rogers, ¿no? De la curva de difusión de las innovaciones. En el modelo de Rogers, lo que nos dice Rogers es que cuando las organizaciones intentamos introducir un cambio, hay un 15% aproximadamente de la organización que inmediatamente va a decir, ¡guau! ¡Súper bien! ¡Qué buen cambio! ¡Me apunto! Y estos son los early adopters. Los early adopters son los de bien, fantástico, estoy a favor, pero el problema es que hay un 85% de la organización que dice no, de una u otra manera, ¿no? Y básicamente los porcentajes son pues como un 35%, un 35% y hay otro 15% aquí, más o menos, ¿no? Entonces, y estos números se repiten una vez y otra vez y realmente coinciden mucho con mi experiencia, ¿no? Aquí al final del todo tienes a los laggards. Los laggards son los de no me da la gana porque no me da la gana, porque eso aquí no va a funcionar y porque eso es una tontada y lo que hay que hacer son cosas distintas, ¿no? Y entonces estos, ¿en qué están? En una resistencia absolutamente emocional. No, ¿por qué? Porque no. No hay razones, ¿no? Luego tienes a los escépticos. Los escépticos son los que te dicen no, pero te dicen ¿por qué no? No porque nuestro modelo de contrato no lo permite, no porque este año no tenemos presupuestos para esto, no porque no tenemos gente que pueda hacer de product owner. Todos los escépticos está bien porque si les escuchas te van dando toda la lista de impedimentos que tienes que trabajar y en la medida en la que trabajes esos impedimentos podrás ir convenciendo a los escépticos, ¿no? Y luego tienes a una mayoría temprana
que son los que se están asomando al abismo y están diciendo, no, si yo lo haría, pero es que no sé. Esto me encanta, porque yo al principio me frustraba mucho con esto, porque me decían, pero ¿y cómo hacemos los modelos de contrato? ¿Y cómo hacemos las historias de usuario? ¿Y qué hacemos si no viene el Product Owner? ¿Y qué hacemos si el Scrum Master no sabe? ¿Y qué hacemos? Y esta que os voy a contar, perdonadme, pero esta es de verdad, es que yo en mi equipo tengo una persona que va en silla de ruedas, entonces los stand-ups, ¿cómo los hacemos? Y yo diciendo, no, vamos, me caiga muerto aquí. Que tú dices, me estás vacilando, tío. Entonces, yo al principio decía, bueno, esta gente es que ya no sabe qué preguntar, es que, os lo juro que, perdonadme, no quiero ser desrespetuoso, pero es que esto es una pregunta real que me dice, si viajas mucho por el mundo y trabajas en esto muchos años, te pasan cosas. Y una de las cosas que me pasó es que me preguntaron esto en un curso que yo decía, ¿no? Y decía, tío, ¿en serio? Pero me frustraba mucho porque era decir, tío, ¿quieres dejarte de preguntar e intentarlo y ya está? Y cuando hayan problemas ya los resolveremos. Pero luego aprendí en mi trabajo, que ha sido de mi trabajo personal, de cambiar hacia un yo más compasivo y menos frustrado, más emocional, menos racional. Y esto me está costando la vida, por eso os digo que el cambio personal yo considero que es muy duro. Aprendí a empatizar con estas personas y a intentar entender qué les pasaba. Y entonces entendí que el que te está preguntando, pero ¿y cómo hago el stand-up? Ya se está viendo haciendo el stand-up. Entonces este está a favor. El que no está a favor te dice no, porque eso como no nos dejan hablar en las salas no se va a poder. Ese es un escéptico. Pero el que te dice, pero ¿y cómo hablamos si no se puede hablar en las salas? Ese ya se está viendo haciéndolo y lo que está es sufriendo porque no sabe cómo hacerlo. Entonces ayuda a este, ¿no? Entonces ayúdale a transicionar, porque en la medida en la que vas ayudando a estos y les vas enseñando que esto es seguro, que se puede, que se resuelven las cosas y que al final sale para adelante, empiezas a traerte a todo el mundo. Entonces el modelo de Rogers lo que te dice es, protege a estos de aquí, trabaja con estos de aquí, a estos cuídales, enséñales, hazlo seguro, despacito, acompáñales, porque estos necesitan todavía evidencia de que esto funciona. A estos escúchales y ve trabajando en sus impedimentos y en sus reticencias, porque son válidas. Y yo durante mucho tiempo en mi yo racional, no empático, frustrado, decía ignorar a los laggards, no habléis con ellos, porque como decía Mark Twain, nunca discutas con un tonto, porque te pondrás a su nivel y te ganará por su experiencia, ¿no? Entonces, y con el tiempo dije, no, este señor está sufriendo. El que está intentando machacar el agilismo está sufriendo. Nadie se levanta por la mañana diciendo, ¿a qué me dedico hoy el día? A machacar a los agilistas un rato. De verdad, algún psicópata habrá. Pero no, ni siquiera los psicópatas al final no se levantan pensando en cómo hacerle el mal a la gente, simplemente van a lo suyo y les da igual el resto de la gente. Pero este está sufriendo. Normalmente el que se está resistiendo emocionalmente, no. ¿Por qué? Porque no, lo que tiene es miedo, ¿no? Como decía Marshall Rosenberg, comunicación no violenta, si limpias toda esa frustración, todo ese grito, toda esa angustia, toda esa sabotear de forma pasiva-agresiva, debajo de todo eso hay un por favor no me quitéis el control, por favor no me quitéis mi rol, por favor no hagáis una cosa que no entiendo, por favor no me digáis que ahora no vais a entregar los proyectos, por favor no me quitéis a mi gente, que es que os la estáis llevando a células Scrum y ya no les puedo decir cosas, ¿no? Entonces intentad encontrar ese por favor emocional, y por eso os contaba el modelo de Lisa Atkins, ¿no? Al que está en un secuestro emocional no le puedes dar razones, ¿no? Entonces lo último que os quería contar de este modelo es que yo he empezado a utilizarlo a nivel personal. Y cuando me veo ante una situación y veo que hay un conflicto, intento ver si estoy diciendo sí, pero, si estoy diciendo no, porque, o si es no. Y yo me di cuenta, cuando empezaba a hacer formación, empecé a utilizar ejemplos cuando hacía formación de Management 3.0 y contamos varios modelos de gestión de cambio, contamos y yo una de las cosas que decía es, no le pongáis etiquetas a la gente, nadie es 100% un laggard, nadie es 100% un early adopter, porque es muy seductor, no, ese es un laggard. Bueno, es un laggard en esto, ahora, en otras cosas será un early adopter, en otras cosas será... Entonces yo decía, mira, yo por ejemplo, para todo lo que es hacer cosas con amigos, early adopter total. Oye Ángel, ¿te apuntas a...? Sí, pero si no te hemos dicho que... Da igual, yo primero, ¿a qué hora? Me apunto a todo, ¿no? Entonces yo soy muy entusiasta en ese tipo de cosas. Luego hay cosas que, por ejemplo, cuando aparecen nuevas prácticas, nuevas herramientas de agilidad, digo, sí, pero ¿y esto cómo funciona y cómo se hace y para qué equipos vale? Y a lo mejor soy un poquito más de sí, pero... y necesito un poco de evidencia de que funciona. Yo soy muy pragmático. Yo utilizo las cosas si veo que sirven. Si otra gente me dice, oye, yo lo estoy usando y me va bien, digo, pues entonces sí, lo voy a utilizar, ¿no? Entonces digo, va, fenomenal, ¿no? Luego hay cosas con las que soy escéptico. Yo, por ejemplo, soy un escéptico tecnológico. Yo no quería un iPad. Y la gente, no, el iPad es muy ligero. Y yo, pero yo tengo un MacBook Air y ya, pues... No, pero es que te lo puedes llevar a la cama y al sofá. Y yo, sí, pero el MacBook Air lo mismo, ¿no? Y es que tiene mucha batería. Y yo, pues como el MacBook Air.
Básicamente lo que te estoy diciendo es, cuéntame que tiene un iPad que no tenga el MacBook Air. Y un día me dice alguien, ¿sabes que con el iPad puedes hacer dibujines? Y yo, ¡ah! ¡No! Necesito un iPad. Porque de repente alguien me escucha y me cuenta que tiene esto que no es un MacBook Air. En vez de eso, los agilistas que hacemos, soltar el panfleto de venta de agilismo. ¡Felicidad, agilismo, autoorganización! Y yo digo, ¿qué me estás contando? Entonces, piensa si no estás centrado en el sientes si estás escuchando a las otras personas, y también cuando tú te estás negando a algo, piensa si tienes argumentos racionales, en cuyo caso trabajemos sobre argumentos racionales, o, y ahí fue donde yo tuve una iluminación, intentando contar ejemplos. Yo decía, por ejemplo, lagar, y me puse a pensar y dije, bueno, yo es que no soy un lagar nunca. Y esa es la característica del lagar, el lagar no se identifica como lagar. Cuando tú estás en contra de algo, tú consideras que tú estás siendo racional, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dije, ¿de verdad yo soy tan ser humano evolucionado que yo nunca soy lagar a nada? Y un día encontré un ejemplo. Un día dije, a mí todo este rollo del coaching en el agilismo, de vamos a hablar de nuestros sentimientos, y vamos a abrazarnos, y vamos a dibujar mariposas, y vamos a fumar porros, y vamos a tocar la guitarra, y a hacer meditación, y a bailar a la luz de la luna, y a cantarle a la Pachamama. Yo decía, perdona, pero ¿y entregar software? No vamos a entregar software nunca. No, Taylorismo, ¿no? Entonces yo me reía mucho de este lado muy personal y muy de crecimiento, y las organizaciones TIL, ¿no? Ahora el banco no es un banco, el banco es una cosa que hemos creado para que la gente encuentre su propósito en el universo. Tócate los huevos, el banco es un banco y está aquí para ganar dinero, y vamos a ganar dinero con agilismo. Y un día dije, tócate los huevos no es muy racional. Digo, esto no es muy argumento escéptico. Y me reconocí como un lagar y dije, ¿qué me pasa? Y entonces hice un análisis. ¿Y qué encontré? Me incomoda. El contacto personal, las emociones, la vulnerabilidad, el abrirte ante extraños, en temas que no son racionales de proyectos, sino de sensaciones, y hablar de tu fracaso y de tu guerra y de tus luchas y de tus debilidades, me incomoda muchísimo. Y entonces empecé a trabajar eso, y trabajando eso he llegado al punto en el que puedo hablar de estas cosas abiertamente, y eso me ha evolucionado muchísimo en mi práctica. Entonces, utilizando la curva de Rogers, que es una cosa que sirve para las organizaciones, para grupos de personas, yo la he utilizado para mí mismo, para decir, oye, ¿estoy siendo un lagar con esto? ¿Tengo argumentos válidos y racionales o estoy incomodado a nivel emocional? Y si estoy incomodado a nivel emocional, ¿qué me pasa? Y ese trabajo de meditación interna, de autoconocimiento, a mí me ha ayudado muchísimo, y por eso os lo quería transmitir también, porque hay una parte que es cambiar las organizaciones, pero también las cambiamos si cambiamos nosotros, que es el paso primero que tenemos que hacer para cambiar las organizaciones. Ok, pues me gustaría que los 3 últimos minutos os juntarais con una persona que no conozcáis, no del grupo en el que estabais, sino a alguien más, y en grupos de 2, cada uno contéis 3 ideas que os lleváis del meetup de hoy, ¿vale? Y luego juntaremos en grupos de 4 y luego en grupos de 8. Así que empezamos con grupos de 2, 2 personas que no os conozcáis, 3 ideas que os lleváis cada uno del meetup de hoy.